Buen día, soy la doctora Viviana Caravén. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante, que son los glucocorticoides. Tenemos que tener en cuenta que estos fármacos tienen una acción similar a las hormonas que son secretadas por las glándulas suprarrenales. Estas secretan dos hormonas, los corticosteroides y andrógenos. Dentro de los corticosteroides tenemos a los mineralocorticoides, con acciones puntuales, y los corticoides. Se caracterizan básicamente por ser potentes antiinflamatorios, con una acción antiinflamatoria muy notoria, superior a la que presentan los AINES, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que los glucocorticoides van a actuar a nivel de la fosfolipasa A2, a este nivel actúan los glucocorticoides inhibiendo la transformación del ácido araquidónico. Por ende, no va a producirse estas dos cascadas que habíamos hablado en la clase anterior de la ciclooxigenasa, con sus consecuentes precursores que se formaban a partir de la activación de la misma enzima, ¿sí? Es decir, cuando los AINES actúan inhibiendo a la ciclooxigenasa, no se formaban, recuerdan, prostaciclina, prostaglandinas ni tromboxanos, con sus consecuentes acciones que están en este gráfico. En este caso, que estamos hablando de glucocorticoides, que va a inhibir a la enzima fosfolipasa 2, no vamos a tener toda esta cascada, tal cual los AINES, pero tampoco vamos a tener esta parte, que es la vía de la lipooxigenasa, con la transformación, si esta se activara, de leucotrienos, que participan en procesos alérgicos por sobre todo e inflamatorios, ¿sí? Con acciones como vasoconstricción, broncoconstricción, aumento de la permeabilidad vascular. El mecanismo de acción de los glucocorticoides se va a dar uniéndose a receptores intracelulares, específicamente a nivel del núcleo, cuando estos están, o sea, cuando no existe esteroide, no hay presencia de esteroide, este receptor se mantiene inactivo, ¿sí? Pero antes vamos a hacer la distinción, que pueden ser por transformación génica, el mecanismo de acción se puede dar por esta transformación génica a través de estos receptores que estamos hablando, y va a alterar la síntesis de proteína. Esto se lleva a cabo de una manera lenta. Y una forma no genómica, un mecanismo de acción a la vez no genómico, que es más rápido, que se puede llegar a ver antes de los 30, o a los 30 minutos como mucho, a partir de los 30 minutos, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a actuar a nivel de membrana, estabilizando membrana, evitando la activación, la liberación de algunas sustancias, por ejemplo, ¿sí? Entonces va a tener dos tipos de mecanismos de acción. Por un lado, la transcripción génica, alterando la síntesis de proteína, y la no genómica, que se va a llevar a cabo estabilizando o actuando a nivel de las membranas, que es una respuesta rápida. Acá específicamente dice, activa receptores de membrana, no modifica transcripción de genes, ¿sí? Lo que le quería explicar antes, entonces, los receptores en la transcripción génica, tenemos que los receptores están de manera inactiva. Cuando el esteroide o el glucocorticoide traspasa esa membrana y se une al receptor, esto va a provocar una disociación de ese complejo proteico, y a la vez se activa y se produce una traslocación hacia el núcleo, y en el núcleo es donde va a producir la transcripción, donde se va a específicamente a aumentar o disminuir la síntesis de proteínas, ¿sí? Es así. Por eso es un proceso más lento, que requiere pasos. En cambio, la estabilización, cuando actúa a nivel membrana, que es el mecanismo de acción no genómico, es mucho más rápido, ¿sí?
Este grupo terapéutico tiene múltiples acciones farmacológicas a nivel del metabolismo, tanto de hidratos de carbono, proteico, lipídico, tiene acciones a nivel de inmunitarias, a nivel de las células que participan en la inflamación, tiene múltiples acciones farmacológicas. A nivel del metabolismo de hidratos de carbono, aumenta la síntesis hepática de glucógeno y glucosa. Hay un aumento de la gluconeogénesis y esto hace que se eleve la glucosa en sangre. Por lo tanto, hay que tener precaución en pacientes que sean diabéticos y que estén medicados o no medicados, ¿sí? Una alta precaución y quizás una contraindicación de la misma. En cuanto al metabolismo lipídico, va a actuar de dos maneras. Por un lado, va a haber liberación de ácido graso y glicerol, y por el otro va a haber una distribución de la grasa corporal. Como vemos en la imagen, va a haber adelgazamiento de las extremidades, y la grasa se va a ubicar en sectores determinados, como será abdomen, jiba de búfalo, cara de luna llena, abdomen en delantal. Estas son las características, sobre todo en pacientes que tienen tratamientos de larga duración con estos medicamentos, ¿sí? Bien, además hay aumento de apetito, de la ingesta calórica, que hace que esto se prolongue, sea más notorio, ¿no? A nivel del metabolismo proteico va a haber una alta catabolia proteica, aumenta el catabolismo proteico. A nivel del agua y electrolitos, que también podemos decir a nivel renal y cardiovascular, hay retención de sodio y agua, se pierde potasio e hidrógeno, y esto hace que aumente el retorno venoso, retiene líquidos y puede aumentar los valores de presión de la tensión arterial. A nivel del metabolismo de calcio, hay disminución de la absorción de calcio intestinal, de la absorción intestinal de calcio, y aumento de la excreción. Entonces el balance es negativo. Por ende, puede llegar en tratamientos prolongados a producir osteoporosis. O en pacientes que tienen, ya presentan una osteoporosis, hay que tener mucha precaución. A nivel de músculo, huesos, piel, puede observarse miopatía metacorticoide, atrofia de piel, estrías rojizas. Recuerden que a la vez hay una alta catabolia proteica y esto influye muchísimo. Acciones en la hematopoiesis, células de la sangre, hay aumento del hematocrito, pero ¿qué pasa con la serie blanca? Algunos disminuyen en número, pero básicamente lo que disminuye es la función. Los macrófagos, los sinófilos manifiestan una redistribución, es decir, que se inhibe la atracción al sitio de inflamación. Basófilos también disminuyen, los neutrófilos no, pero disminuye su función, su competitividad, es decir, su adherencia. No pueden cumplir la función para la cual están predispuestos, determinados, o cumplir su función propiamente dicha, ¿sí? En cuanto a la acción antiinflamatoria, van a modular la respuesta de cualquier causa, ya sea física, química, inmunológica, infecciosa, modulan esa respuesta inmediata y también la mediata, pero la inmediata sobre todo, que va a estar caracterizada ¿por qué? Por vasodilatación, edema, leucocitos que se concentran en el lugar del foco infeccioso o de la noxa en sí, porque puede ser distintas causas, decíamos, y la formación y depósito de fibrina, es decir, las manifestaciones inmediatas de esta inflamación. También actúan sobre la concentración, distribución y función de los leucocitos periféricos. Justamente lo que veníamos diciendo, evitan que se concentren y puedan realizar su acción tal cual es esperado debería ser. ¿Cómo lo hacen? Inhibiendo la movilización, el reclutamiento de macrófagos, van a bloquear los efectos de algunas sustancias como ser el MIF, la producción del PAF, el MIF, que es el factor inhibidor de la migración de macrófagos.
inhiben la producción de PAF, que es el factor activador de plaqueta, también el interferón gamma, e interleuquinas, que son producidas por los macrófagos para potenciar esta acción inflamatoria. Las interleuquinas 1 y 6 inhiben la liberación de histamina también por las células cebadas y los basófilos. Es decir, en síntesis, inhiben la producción de citoquinas inflamatorias y mediadores químicos, que es la manera que las células se comunican para actuar en conjunto contra una noxa, que puede ser de causa variable, como dijimos, ¿sí? A la vez, si recordamos que también inhibe, a la fosfolipasa 2, se evita la producción de prostaglandinas y las acciones de las mismas que ya habíamos visto, los leucotrienos que participan en reacciones alérgicas, por ejemplo, y bueno, y la histamina que ya dije, se inhibe también, y la misma tiene ciertas funciones en la inflamación y en la producción de la alergia. Y también otros mediadores como bradiquinina, y que tiene efectos en la inflamación también. Bueno, como acción inmunosupresora no van a inhibir la unión del antígeno al anticuerpo, van a prevenir, evitar toda esta reacción inmunológica inflamatoria que venimos explicando, ¿sí? Que se desencadena. Quizás a mayores dosis, esto es más notorio cuando uno busca una acción inmunosupresora, por ejemplo, cuando se realiza un injerto en una persona y para evitar la reacción inmunológica de rechazo, se puede administrar dosis de glucocorticoides para evitar justamente esto, la reacción inmunológica inflamatoria que se desencadena. Nunca actúa sobre el agente productor, sea, como repito, físico, químico o infeccioso, ¿sí? Siempre en relación a las respuestas inflamatorias que circundan a la noxa. Puede tener también acciones sobre el sistema nervioso, con elevación del estado de ánimo, en algunos casos puede detectarse una depresión psíquica, reacciones psicóticas, son más raros de presentar estas acciones y siempre se dan en tratamientos prolongados. Sobre el tejido conectivo, inhiben el depósito de colágeno. Es decir, ¿por qué? Porque actúa, cuando decíamos que actúan sobre la síntesis de proteína, una acción es sobre la colagenasa, y esta colagenasa evita la formación de colágeno. Esto puede ser útil en algunas enfermedades autoinmunes, como ser la artritis, por ejemplo. Pero a la vez también, entonces, al inhibir el depósito de colágeno, influye directamente en el proceso de cicatrización de heridas, y esto puede llegar a ser no beneficioso o una desventaja. Sobre el sistema digestivo, bien, ya habíamos hablado bastante sobre las acciones a nivel del sistema digestivo con los AINES, con la inhibición de la prostaciclina, que tiene acción sobre la producción del mucus protector, y en este caso también, por supuesto, van a estimular la secreción gástrica, aumenta la producción de ácido clorhídrico y pepsina, y la producción de úlceras gastroduodenales, que es esta sigla, es una de las reacciones indeseables que pueden ocurrir. Ni hablar si el paciente ya es polimedicado, tiene, por ejemplo, utiliza algún tipo de AINES, o paciente que otro fármaco gastrolesivo o alcohol incluso, ¿sí? Bueno, esta es la primera parte, entonces, hemos conocido a los glucocorticoides y sus acciones principales. En el siguiente video veremos los nombres, quiénes son y cuándo los utilizamos, ¿sí? Muchas gracias.